En esta sesión veremos el enunciado y la demostración del teorema de la función inversa para el caso complejo. Para esto conviene recordar el enunciado de la función inversa para funciones de R2 en R2 y recordarán que la idea es, tenemos aquí R2, un conjunto U abierto, un punto, x0, y0, una función de clase C1, aquí el punto f de x0, y0, y estamos suponiendo, en el caso del teorema de la función inversa, que este determinante es diferente de 0. Entonces, bajo esas hipótesis, tenemos que existe una vecindad de x0, y0 y una vecindad de f de x0, y0, donde la función restringida a esta vecindad pues es invertible. Y además sabemos que se cumple esta propiedad sobre las matrices derivadas. Entonces la idea es traducir este teorema al caso complejo. Entonces, antes de enunciar el teorema, vamos a señalar rápidamente qué es lo que ocurre con las diferentes hipótesis del teorema para el caso de R2. Por ejemplo, aquí estamos poniendo la matriz derivada como una matriz de 2 por 2 y pues bueno, si pedimos que nuestra función f sea analítica, deberá cumplir las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Entonces eso quiere decir que esta matriz se puede escribir de esta forma. Y observen que esta matriz pues tiene una forma particular que sería AB menos BA. Tal vez recuerden que vimos que los números complejos se podían identificar con matrices de este tipo. Y la otra cosa que podemos observar es que en el teorema de la función inversa estamos tratando de fijarnos en el determinante, y el determinante de esta matriz pues no es otra cosa más que el módulo de f' de z al cuadrado, de modo que en este caso el determinante de la matriz es diferente de 0 si solo si f' de z0 es diferente de 0. ¿Sí? Ahora, con respecto de la conclusión del teorema, en la que se señala que la derivada de la función inversa es la matriz inversa de la derivada, observen que, o recuerden que dada una matriz invertible, su inversa se puede escribir de esta manera. Pero como tenemos una forma particular de nuestras matrices, que aquí le voy a poner A menos B, BA, para hacer notar un punto, entonces usando la ecuación de arriba, la inversa, resulta que también tiene una forma particular AB menos BA. Eso, digamos, va a ser importante para el caso complejo. Entonces, ¿cómo se enuncia el teorema de la función inversa para el caso complejo? Nosotros lo vamos a enunciar de la siguiente manera. Tomamos un conjunto abierto, un
Z0 en ese conjunto abierto y una función tal que es analítica de clase C1 y su derivada es diferente de 0. Nada más observen que aquí estamos pidiendo la hipótesis de ser de clase C1, pero en la nota y en una observación que ya hemos señalado anteriormente, eso no va a ser necesario al final porque cualquier función analítica va a ser de clase C1 o incluso C infinito. Bueno, entonces lo que dice el teorema de la función inversa es que existen vecindades donde existe la inversa y la derivada de f a la menos 1 es 1 entre f' de z0. Entonces, si lo ven, este teorema es muy parecido al teorema de la función inversa para el caso de R. Y bueno, la demostración es, digamos, prácticamente una consecuencia del teorema de la función inversa para R2. Sabemos que, pues por las identificaciones que hemos hecho, podemos aplicar ese teorema para mostrar la existencia de una inversa local y en realidad lo único que vamos a mostrar es que f a la menos 1 es analítica. Para esto vamos a aplicar el criterio que vimos en una sesión pasada, donde dice que si la parte real y la parte imaginaria de nuestra función son de clase C1 y satisfacen Cauchy-Riemann, entonces la función va a ser analítica. Entonces escribamos la inversa como su parte real más y veces su parte imaginaria. Me fijo en la matriz derivada, esta que está aquí, que ya sabemos que tiene esta forma. ¿Por qué? Pues porque es la inversa de una matriz de esta forma. ¿Ok? Entonces, pues simplemente igualando las entradas de la matriz, vamos a obtener justamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann que están aquí abajo. Entonces, por lo que dije anteriormente, como nuestra función es de clase C1, como consecuencia del teorema para el caso de R2, y además satisface Cauchy-Riemann, entonces f a la menos 1 es analítica. Y como decía, pues el resto de las afirmaciones de nuestro teorema, que lo voy a poner otra vez, todas estas afirmaciones, en particular esta que está aquí, pues se sigue de el teorema de la función inversa para R2. Entonces ya podemos aplicar tranquilamente este teorema en las sesiones posteriores.